Mi exnovia de la adolescencia me busca y no era lo que esperaba. Todo comenzó cuando tenía unos 12 o 13 años y mi familia decidió cambiarme de colegio. Al principio fue difícil, adaptarse a un nuevo lugar nunca es sencillo, y más cuando eres un adolescente con todas las inseguridades y ansiedades de esa etapa. Sin embargo, en medio de mi incertidumbre, conocí a una chica que rápidamente llamó mi atención. Era nueva también, igual que yo, y eso nos daba algo en común. No es la protagonista de esta historia, pero fue gracias a ella que conocí a Alejandra. Le cambiaré el nombre por privacidad. A esa edad, uno no entiende bien lo que significa el amor, pero las emociones están a flor de piel, y cualquier nueva amistad puede convertirse en algo más. Me animé a hablarle a esta primera chica y, en el proceso, conocí a su amiga Alejandra. Ella era la chica tímida, siempre escondida tras la sombra de su mejor amiga, y con una personalidad reservada que contrastaba con la mía. Yo era más extrovertido en esos tiempos, y de alguna manera, su silencio me intrigaba. Me hacía sentir que, tal vez, yo era el único con quien se sentía cómoda. Empezamos a hablar, poco a poco, entre clases y en los recreos, y eventualmente surgió una conexión entre nosotros, esa química inexplicable que aparece en la adolescencia y que en ese momento me hacía pensar que era algo especial, algo casi mágico. Alejandra y yo nos hicimos novios. Claro, era una relación de niños, de esas donde las mayores aventuras son sostenerse de la mano cuando nadie está mirando o intercambiar miradas furtivas en los pasillos. Pero para mí, en ese momento, era real. Ella me hacía sentir especial, como si hubiera alguien que realmente entendía quién era. Yo era el charlatán, y ella, la tímida, pero esa dinámica funcionaba. De hecho, diría que era lo que más me gustaba de nosotros. Sin embargo, la felicidad no duró mucho. Los padres de Alejandra se enteraron de nuestro noviazgo, y aunque hoy en día lo veo como algo completamente inofensivo, en ese entonces se armó un verdadero drama. Sus padres se pusieron furiosos y decidieron que la única forma de protegerla era cambiarla de colegio. De un día para otro, ella desapareció de mi vida. Intentamos mantener el contacto, con cartas y llamadas en secreto, pero para unos adolescentes era difícil sostener algo así a distancia. Mis padres tampoco lo entendían, y muchas veces me decían que estaba obsesionado, que dejara el tema. Al final, no pudimos sostener la relación, y poco a poco, cada uno tomó su camino. Fue mi primer desamor, una experiencia que no se olvida fácilmente. Con el tiempo, fui cambiando. Conocí a otras personas y tuve relaciones que me hicieron madurar, o endurecerme, dependiendo de cómo se vea. De hecho, puedo decir que mi experiencia con Alejandra dejó una marca profunda en mi forma de ver las relaciones. La extroversión y energía que antes me caracterizaban se desvanecieron con los años. Empecé a convertirme en una persona más cerrada, menos confiada, y ese cambio fue tan natural que casi no me di cuenta hasta mucho después. Años más tarde, recuerdo haber conocido a otras dos chicas que, en su momento, pensé que me ayudarían a dejar atrás lo que pasó con Alejandra. Sin embargo, aquellas relaciones también terminaron siendo difíciles, y a medida que avanzaba en la adolescencia, mi vida tomó un giro inesperado. Empecé a experimentar con cosas que me alejaron aún más de aquel yo del pasado, perdí peso drásticamente, mi actitud se volvió más apática, y en algún momento incluso empecé a consumir drogas. Mirando atrás, creo que fue una forma de escapar de la confusión y el dolor que no había sabido gestionar desde que era un adolescente. Entonces, un día, cuando ya había dejado ese pasado bastante atrás, Alejandra reapareció. Habían pasado años sin saber nada de ella, y de repente me llegó un mensaje suyo, tan inesperado como intrigante. Me dijo que le gustaría ponerse al día, saber qué había sido de mí y revivir nuestra amistad. No voy a mentir, leer su mensaje me hizo recordar muchas cosas. Fue como si, por un momento, aquella época de mi vida que tanto había tratado de olvidar volviera a mí de golpe. Acepté verla, pensando que tal vez los dos habíamos cambiado lo suficiente como para que las cosas fueran diferentes. Quedamos para una cita, y cuando la vi, fue como si el tiempo no hubiera pasado. Hablamos durante horas, poniéndonos al día sobre nuestras vidas, nuestros sueños, nuestras caídas y, en algún punto, casi sin darnos cuenta, nos besamos. Fue un momento intenso, como si el pasado y el presente se hubieran mezclado, pero al regresar a casa, algo se sentía extraño. Las dudas empezaron a surgir en mi mente, porque ahora, ¿por qué volver después de todo este tiempo? ¿Qué era lo que realmente estaba buscando? Me puse a pensar en la vida de Alejandra, en lo poco que sabía de ella. Al día siguiente, impulsado por una curiosidad que no podía controlar, busqué información sobre ella en redes sociales y me enteré de que había tenido una relación con otra mujer. No era algo que me molestara, pero despertó en mí más preguntas. ¿Qué había pasado en su vida que la había traído de vuelta a mí? Poco después, volvimos a vernos, y esta vez fue más allá de una simple conversación o un beso. Ella vino a mi casa, y aquella noche compartimos algo más. Sin embargo, en el fondo, algo me seguía incomodando. No sentí la conexión que había imaginado, el clic que había esperado.
Fue como si esa chispa que creía recordar nunca hubiera existido. Aquel ideal de primera novia se desmoronó y, en su lugar, vi a una persona desconocida, alguien que tal vez había cambiado tanto como yo, pero en direcciones diferentes. Después de esa noche, nuestras conversaciones se volvieron distantes. Pasamos de hablar con entusiasmo a mantener conversaciones frías y vacías. Intenté varias veces retomar esa magia que creía haber sentido, pero no fue posible. Todo se sentía forzado, como si ambos intentáramos revivir algo que ya no tenía razón de ser. Finalmente, dejé de escribirle. No hubo despedidas ni explicaciones, solo el silencio que, en el fondo, ambos sabíamos que era inevitable. Meses después, en momentos de soledad, me pregunto si hice mal en darle una segunda oportunidad. A veces, en noches de reflexión, me siento culpable, pensando en si fui injusto al dejarla ir sin una última conversación. ¿Debería haberle explicado mis sentimientos? Tal vez, pero, al mismo tiempo, hay una paz extraña en saber que hice lo que mi corazón dictaba en ese momento. A veces creo que Alejandra era una especie de prueba, una oportunidad para enfrentar mi propio pasado y darme cuenta de que el yo, que había sido con ella ya no existía. Alejandra fue mi primer amor, sí, pero también fue una ilusión de algo que yo ya no era. Y hoy, aunque queda un sabor agridulce, sé que no podía forzar algo que solo vivía en mis recuerdos. Entonces, gente de Reddit, ¿qué piensan de todo esto? ¿Fui egoísta al terminar así? ¿O simplemente era algo que ambos necesitábamos para seguir adelante? Quizá a veces lo mejor sea dejar el pasado donde pertenece, en el recuerdo. Agradecería mucho sus opiniones y consejos.